supermalla. Este método se aplica cuando no se puede convertir una fuente de corriente a fuente de voltaje para aplicar el análisis de mallas. Vamos a verlo con un ejemplo. Determine las corrientes I1 e I2 usando el concepto de supermalla. Las corrientes I1 e I2 son estas dos corrientes que están en rojo. Cuando se quiere conocer las corrientes de malla en un circuito como este, lo típico es aplicar el análisis de mallas. Y si observamos este circuito, vemos que este tiene una fuente de corriente. Cuando se hace un análisis de mallas no puede haber fuentes de corriente. Las fuentes tienen que ser de voltaje. Entonces lo que tenemos que pensar es que habría que convertir esta fuente de corriente a fuente de voltaje. Pero eso no se puede hacer. Y no se puede hacer sencillamente porque esta fuente de corriente no tiene en paralelo un resistor. Como esta fuente de corriente no tiene en paralelo al resistor, entonces hay que acudir al método de supermalla para poder realizar el análisis de mallas. Esto que les estoy mostrando es el procedimiento para realizar el método de supermalla. Lo primero es definir las corrientes de malla. Como pueden ver, ya esas corrientes de malla están definidas. Lo segundo es eliminar las fuentes de corriente independientes, dice esta primera parte del enunciado. Vamos a copiar este circuito y lo vamos a colocar aquí. Ahora procedemos a eliminar la fuente de corriente independiente. Y vamos a dibujar aquí estos terminales para recordar que ahí había una fuente de corriente. Y procedemos a trazar el camino de corriente de la supermalla. Observemos ahora lo que dice esta segunda parte del enunciado. Cualquier malla que involucre otras mallas es una supermalla. Es decir, que la supermalla que hemos dibujado en color verde es una malla que involucra otras mallas. Por eso se llama supermalla. El tercer paso es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a las mallas definidas en la red. Las mallas definidas en la red son la supermalla y estas otras dos mallas. Vamos a aplicar entonces la ley de voltajes de Kirchhoff a la supermalla. Esta ley dice que la sumatoria de los voltajes en los elementos resistivos es igual a la sumatoria de los voltajes en las fuentes. La suma de los voltajes en los elementos resistivos será la caída de voltaje en la resistencia de 6 ohmios más la caída de voltaje en la resistencia de 4 ohmios más la caída de voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Esto será igual a la sumatoria de las fuentes de voltaje. Esas fuentes son la de 12 voltios y la fuente de 20 voltios. Por la polaridad de la fuente de 20 voltios, vemos que el sentido de esa tensión es el mismo sentido al de la corriente. Por eso vamos a colocarlo como positivo a esa fuente de 20 voltios. La fuente de 12 voltios, por su polaridad, vemos que también esa fuente de 12 voltios lleva el mismo sentido de la corriente. También será positiva. La caída de tensión en el resistor de 6 ohmios, por ley de Ohm, será la corriente que la atraviesa por el valor resistivo, es decir, 6 que multiplica a la corriente I1, más el voltaje en la resistencia de 4 ohmios,
esa caída de tensión en el resistor de 4 ohmios por ley de Ohm será igual a la corriente que lo atraviesa multiplicado por el valor resistivo. Vamos a anotar aquí entonces 4 ohmios que multiplica a la corriente y 1, que es la que lo está atravesando, más el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Y la caída de tensión en el resistor de 2 ohmios por ley de Ohm será igual a la corriente que lo atraviesa, que es la corriente I2 multiplicado por el valor de la resistencia. Anotamos aquí 2 ohmios que multiplica a la corriente I2. Esto será igual a 20 voltios más 12 voltios es 32 voltios. 6 y 1 más 4 y 1 es igual a 10 y 1. Más 2 y 2 es igual a 32 voltios. Dejamos aquí esta ecuación y borramos esto. El cuarto punto dice: relacione las mallas definidas con las fuentes de corriente independientes y despeje las corrientes de las mallas. Vamos a relacionar las mallas definidas con las fuentes de corriente independientes. La fuente de corriente independiente es esta fuente de 4 amperios. $4 amperios será igual a las corrientes que están atravesando esa fuente. Vemos que la corriente I1 es la corriente que tiene el mismo sentido que lleva la corriente de 4 amperios. Por tener el mismo sentido, vamos a tomar a I1 como positiva. Positivo es I1. Y la corriente I2 vemos que es contraria a la corriente de 4 amperios. Como llevan un sentido opuesto, I2 será negativo. Negativo I2. Ahora vamos a tomar esta ecuación y la vamos a colocar debajo de esta otra. Si se pueden dar cuenta, lo que hemos obtenido es un sistema de 2 por 2, es decir, 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Las incógnitas son la corriente I1 y la corriente I2. Vamos a resolver ese sistema de ecuaciones 2 por 2 con el método de eliminación. Cuando usamos el método de eliminación hay que multiplicar por un valor toda esta ecuación o toda esta ecuación o las dos, con la finalidad de eliminar alguno de estos elementos. Vemos que este es el más sencillo de hacer. Multiplicaríamos entonces aquí por 2 y aquí multiplicamos por 1. 2 que multiplica a I1 a menos I2 y a 4 daría 2 I1 menos 2 I2 igual a 8. Y como toda esta ecuación multiplica por 1, se escribiría la misma ecuación aquí abajo. 10 I1 más 2 I2 es igual a 32. Menos 2 más 2 es 0. 2 I1 más 10 I1 es igual a 12 y 1. Esto es igual a 8 más 32, 40. Y 1 es igual a 40 que divide a 12. 40 entre 12 es igual a 3,33. Como es corriente, estaríamos hablando de amperios.
Vamos a anotar aquí el valor de esa corriente. I1 es igual a 3,33 amperios. Vamos a tomar esto y lo acomodamos aquí. Vamos a borrar esto. Vamos a quedarnos con esta ecuación. Y a I1 lo vamos a reemplazar por 3,33 amperios. Tenemos entonces que I1 es igual a 3,33 amperios menos I2. Esto es igual a 4. 3,33 amperios. El 4 va a pasar del otro lado del igual con signo contrario, es decir, menos 4 es igual a menos I2, que pasará del otro lado con signo contrario, más I2. 3,33 amperios menos 4 amperios, esto es igual a menos 0,67 amperios, igual a I2. La corriente I2 será de menos 0,67 amperios. Y así hemos obtenido el valor de la corriente I1 y el valor de la corriente I2 usando el método de supermalla. Eso es todo.